Puede sentarse, iglesia. Vamos a entrar en la palabra del Señor esta mañana. Hoy es día de Pentecostés. Y en mi corazón he estado preguntándome qué tanto valor le hemos dado, empezando por mí, al Pentecostés. Cada año celebramos un servicio, en ocasiones nada más con algunas canciones pentecostales, pero creo que hemos gastado más en Navidad que en el día del Pentecostés. Inclusive creo que hemos gastado más hasta en el Super Bowl que el día del Pentecostés. Pero a partir de ahora, de este año 2022, Iglesia del Rey va a tomar este día como un día súper especial por encima de todos los días del año. El día del Espíritu Santo. Honrar el Espíritu de Dios. Hemos hecho un esfuerzo, tal vez no derrochando tanto dinero, pero sí un esfuerzo de amor, al colgar esos cántaros derramando aceite con un diseño impresionante. Felicito a los que han trabajado con ese amor. También a mi esposa, gracias por hacer esos floreros de espigas de trigo. Gracias a Marco, su esposa, no sé quiénes llenaron tenemos aquí una canasta con charola con unos recipientes de aceite puro de oliva que vamos a darle a cada uno de ustedes por familia, para que tengan para orar en casa cuando usted necesite orar y usar el aceite para ungir cuando alguien esté enfermo en su casa. Quiero introducirme primero con las espigas de trigo que están ahí visibles delante de ustedes, porque en Israel había 3 fiestas en el año: la de la Pascua, cuando mataban al cordero, junto con los panes sin levadura, que es la misma fiesta, 2 fiestas en una sola celebración. Una segunda fiesta, que es la fiesta del Pentecostés, la que cae hoy, donde 50 días después de que el cordero pascual era sacrificado, 50 días después se celebraba el día del Pentecostés, que significa la fiesta de los 50. Pentecostés es 50 días después. Pero tiene que ver o está conectada con las primicias, porque esta estación del mes de mayo, normalmente, inclusive abril, algunas veces abril, mayo, es el mes de las primicias. Es el mes donde, tal vez usted ha visto geográficamente, Israel está más o menos a la misma latitud que nosotros, y que Italia y otros países del sur de Europa, y el clima de ellos y nosotros es similar. Entonces la cosecha del trigo viene dándose a principios de estos meses, y no solo del trigo, sino también de la cebada, de otras espigas, como inclusive el maíz, el sorgo. Y el pueblo traía, en esta fiesta del Pentecostés, traían las primicias al templo. No solo traían espigas, también traían animales, corderos, becerros. Traían también fruto de los árboles, frutos propiamente dicho. Había una ofrenda a Dios este día del Pentecostés, porque empezaba una cosecha que obviamente tardaría hasta el mes de julio, agosto, y que esa cosecha determinaría el alimento para todo el año, hasta el siguiente año. Una tercera fiesta se celebraba en el mes de noviembre. Para nosotros equivaldría a noviembre, es donde está el día de la expiación, o el día de la fiesta de los tabernáculos, recordando la peregrinación de 40 años en el desierto. Y los israelitas salían 7 días y acampaban en casas de campaña por 7 días, recordando esa peregrinación. Celebraban las trompetas y celebraban el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Si usted ha analizado esta información, se dará cuenta que Cristo Jesús, nuestro Señor, cumplió con la fiesta de la Pascua, muriendo como cordero pascual, pero también Cristo simultáneamente se metió a la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas de noviembre, porque es el día de la expiación, y Cristo entró como sumo sacerdote una vez, no al año, sino una vez para siempre, por nuestros pecados. Ambas de las 3 fiestas, tanto Cristo
cumplió con la Pascua y Cristo cumplió con los tabernáculos y el día de la expiación. Pero en medio queda la fiesta de las primicias, donde Cristo no entró a cumplir nada. Él dejó esta fiesta para el Espíritu Santo. Imagínense por un momento la situación, porque la tradición bíblica, la ley pedía que todos los hombres mayores de 20 años viajaran de cualquier ciudad donde vivieran y fueran a Jerusalén a llevar las primicias. Usted tenía que, como hombre más de 20 años, tenía que ir a Jerusalén y llevar sus primicias. No importa que viviera a 7 días de camino o a 15 días de camino, teníamos que ir a hacerlo. Nos daba la oportunidad la ley, si era difícil cargar las primicias, venderlas en nuestro lugar de casa, luego llegar a Jerusalén y comprar la reposición de lo mismo para ofrecerlo al templo al Señor. Esa es la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés. Pero ¿por qué el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés? ¿Por qué esa lección? ¿Por qué el Espíritu de Dios decía voy a descender en ese momento? Cuando la cosecha comienza, cuando las primicias son traídas. ¿Qué simbolismo tiene esto? ¿Por qué Él decidió hacerlo? ¿Por qué Él decidió descender ese día? Porque pudo haber descendido 3 días después de que Cristo resucitó. Pudo haber descendido el mismo día que Cristo ascendió. Pero no. Él decidió descender el día del Pentecostés, el día de las primicias. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Joel. Y vamos a leer, para mí, la razón por la cual el Espíritu Santo descendió en esa fecha. Vamos a entender el contexto espiritual. El profeta Joel es el profeta que propiamente profetizó, anunció el derramamiento del Espíritu Santo. Es el único profeta que lo dijo con palabras claras, que lo expresó de una manera revelada a nosotros para entenderlo. Pero el profeta Joel en el capítulo 1, antes de hablar del derramamiento del Espíritu Santo, él puso un contexto diferente. Dice la palabra del Señor en Joel capítulo 1, versículos 2 al 4. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días? Pregunta el profeta. ¿Ustedes han visto algo similar en otro tiempo a lo que hoy están viviendo o en los días de sus padres? Verso 3 dice: cuéntenselo a los hijos de ustedes y a sus hijos de los suyos, o sea, a sus nietos y a sus siguientes hijos de su generación, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos y todos aquellos que vengan. Quiero que escuchen y sepan lo que Dios está diciendo hoy. Hoy, en el día del Pentecostés. Hoy, cuando se suponía que empezaba una cosecha. Hoy, cuando se tocaba el turno de traer las primicias, dice la palabra del Señor, Joel 1:4. Lo que dejó la oruga, el gusano, lo que dejó el gusano, lo que dejó la oruga, porque la oruga se come la hoja, nada más. Lo que dejó la oruga se lo comió la langosta. La langosta no solo se come la hoja, sino que también se come las ramas verdes delgadas. La oruga se comió la hoja, la langosta se comió los brotes delgados verdes. Y lo que dejó la langosta se lo comió el pulgón. El pulgón se mete a los troncos más gruesos. El pulgón se mete a las ramas fuertes. El pulgón se mete a los brazos fuertes. Pero el pulgón dejó el tronco y las raíces. Pero dice ahí que lo que dejó el pulgón se lo comió el saltón. El tronco también fue atacado.
La raíz también fue comida. En otras palabras, el veneno de la serpiente mordió en una área y el veneno corrió a todo el cuerpo, matando y dejando inerte, sin vida, a este cuerpo. No hay cosecha este año, porque la oruga, la langosta, el saltón y el revoltón se comieron la siembra. Porque la cosecha que estaba prevista, el esfuerzo, el trabajo, la siembra de personas, hombres y mujeres que amando la obra de la mies, que habían sembrado, que habían regado, que habían quitado espinos, piedras, que habían cultivado, que habían abonado, que habían podado, que habían cuidado. Su esfuerzo, su trabajo se vio devastado porque la presencia de la plaga descendió y se comió la cosecha. Este es el contexto del momento que la ciudad de Jerusalén, que el pueblo judío está viviendo. Momentos diferentes donde nadie puede traer primicias porque tus primicias fueron devoradas por el enemigo. ¿Cómo puedes venir con danzas y alegrías? ¿Cómo puedes venir con cánticos de regocijo cuando el dolor, la angustia, la enfermedad, la devastación ha golpeado tu casa? No estás en ese momento para poder saltar de alegría. Lo que haces es vestirte de silicio, de ceniza, de llanto, de duelo por lo que estás viviendo. Ese es el contexto. Dice el versículo 11 de Joel capítulo 1, dice: avergüéncense, labradores, los que habían puesto horas de trabajo sembrando, los que habían invertido sus recursos sembrando. Dice: giman, viñadores, los que habían traído esos pequeños bracitos de la uva, de la vid, y la habían sembrado y la habían cultivado. Dice: giman. Y luego también dice: giman por el trigo y la cebada. Por eso traje esta mañana espigas de trigo. Dice la frase final de Joel, dice: porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita la higuera. También el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan. Ciertamente la seca se seca en la alegría de los hijos de los hombres. Usted y yo nos preguntaremos: wow, no nos vengan a predicar eso esta mañana, nos van a entristecer más. Pero déjeme decirle algo glorioso. El Espíritu Santo, Él está contemplando la devastación. Espíritu Santo. Dios me dé la gracia para explicarle que la bendición que viene no es de trigo, pero que la bendición que viene es más preciosa y con mayor valor que la cosecha de trigo. Porque bien le dice en el Espíritu, el ángel del Señor, el Espíritu a la iglesia, le dice: aunque tú dices que eres pobre, no eres pobre, eres rico, porque tu riqueza en el Espíritu es provista por el cielo, una nueva dimensión. Cuando todo está devastado, el Espíritu Santo en el capítulo 2 versículo 23 dice: hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios. ¿Cómo voy a alegrarme? ¿De qué manera me puedo regocijar en medio de la devastación? Pero no es por lo que mis ojos miran o lo que mis oídos oyen, sino porque el Espíritu Santo, cuando Él viene y habla una palabra, Él habla en el Espíritu delante de lo que no es para que sea. Él empieza a hablar en el Espíritu para transformar la atmósfera. Bien le dijo Cristo a la viuda de Naín: no llores, antes de resucitarle al niño. Bien dice la palabra del Señor aquí: hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios.
porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación. Y les ha hecho descender la lluvia temprana y la lluvia tardía, como en el principio. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de vino. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Usted está viendo estas proyecciones. ¿Cómo puede llenarse el granero si mi cosecha se ha perdido? ¿Cómo puedo yo tener lleno mi lámpara de aceite si mis árboles de aceitunas se han secado? ¿Cómo puedo esperar vino nuevo si el fruto de la vid no está en la vid? Las aceitunas, usted lo ve ahí, se requieren para producir aceite. El trigo se necesita para molerlo y producir el pan. El Espíritu Santo está hablando en medio del momento que la cosecha se ha perdido. Pero el Espíritu Santo empieza a hablar y nos dice: las eras se llenarán de grano, tus graneros volverán a estar llenos. Oh, pero no hay trigo sembrado. Alguien esté conmigo esta mañana. Seamos genuinos, seamos humanos. Dejemos que nuestra alma también opine, porque le decimos a Dios: ¿cómo se te ocurre decirme que tendré algo cuando ni siquiera tengo trabajo para poder pensar que tendré algo? Pero Él habla y dice: las tinajas rebosarán de vino. Y yo me pregunto: ¿cómo puede ser esto si no tengo uvas en la vid? Y luego dice que de aceite virgen también rebosarán mis tinajas. Ahí es donde el choque de lo profético y el hombre, el ser humano, donde la credulidad o la incredulidad tomarán lugar, donde usted y yo seremos probados con la palabra del Espíritu diciéndonos: habrá regocijo por la abundancia del vino. Y nuestra mente y nuestra alma dirá, sacamos la calculadora y decimos: se me hace que no se va a lograr esto. Empieza la lucha, pero Dios está hablando en el Espíritu. Él no necesita nuestra aprobación para hacer las cosas. Él no necesita que usted y yo le ayudemos a hacer las cosas. Apenas estamos usted y yo masticando estas promesas de parte del Señor, cuando el versículo 25 aparece en el capítulo 2 diciéndonos: entonces los compensaré por los años en que te devoró la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Vea usted cómo el Espíritu Santo ahora invierte el orden del ataque de la devastación, porque la devastación venía de la hoja a la vara, al tronco y a la raíz. Pero ahora dice Dios: cuando yo restauraré de abajo hacia arriba, de la raíz al tronco, la rama y luego la hoja, y vendrá el fruto, porque lo que el enemigo destruye, Dios lo restaura. Déjeme irme a los pasajes que he preparado para esta declaración que estoy haciendo. Jesús nuestro Señor habla de un pentecostalismo cuando Él se presenta ante la sinagoga y lee el libro de Isaías. Nuestro Señor Jesús se para ahí en el capítulo 4 de Lucas, usted puede leerlo en su casa, donde Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
Y luego hace una declaración muy proporcional, muy enfocada a algo. Jesús nuestro Señor dice: el Espíritu me ha ungido, pero no lo dice me ha ungido como para decir yo soy el ungido. No, dice me ha ungido para. One more time, one more time. El Espíritu Santo dice está sobre mí y me ha ungido para. Hay un propósito. No es un asunto de llenarte nada más, sino de afectar hacia los demás. Es de recibir algo del cielo y establecerlo en la tierra. Es recibir poder del Espíritu para atacar al enemigo, para restaurar lo destruido. Cristo habla en este contexto del libro de Joel. Jesús dice: me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Si la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta no se hubieran comido la cosecha, no habría razón para que el Espíritu Santo descendiera. Parece que el Espíritu Santo busca el momento para venir a tu vida cuando más lo necesitas. Él llega sobre Cristo Jesús nuestro Señor. Esa unción que viene ahí, que está sobre Jesús, está viva ahora para dar a luz la promesa profética. Traigo aquí 4 historias breves que explican este asunto de que lo que viene del Espíritu a Jesús nuestro Señor tiene una aplicación práctica hacia el ser humano. Alguien me decía: mi hija intentó suicidarse. Me platicó el hecho, el suceso, los actos, los pasos que ella dio, cómo fue encontrada. Gracias a Dios fue salvada. Pero estamos viviendo días donde el enemigo no solamente viene a quererte quitar la hojita, hermano, hermana. Él quiere llevarse todo de nuestra vida, de nuestra casa. Y obviamente va a ir sobre nuestros hijos. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 10, no le voy a dar el texto todavía, que vino una plaga sobre Egipto. Venía del occidente, del oriente. Pero en el capítulo 10, versículo 19, déjeme ver de qué lado del viento viene. La plaga había venido del este, de donde sale el sol. Pero dice Éxodo 10, 19 que nuestro Dios cambió el viento. Usted tiene que empezar conmigo esta mañana en el Espíritu a entender cómo Dios va a operar para nosotros, para su vida, para sus hijos, para su salud, para su vida. Las promesas de Jesús sobre Él, que Él tiene para darnos sanidad a nuestro corazón, para libertar de la opresión, para sanar al quebrantado de corazón, para darle vista a los ciegos, para sacarnos de la cárcel que está esclavo, para proclamar el año agradable del Señor. Lo vamos a empezar a ver cómo Dios lo hace. Aquí en Éxodo capítulo 10, versículo 19 dice que Dios cambió el viento. Y si usted es un poquito estudioso de la palabra, recordará que el Espíritu Santo es simbolizado por el viento. El Espíritu Santo ha usado el viento para revelarse a sí mismo. Estando los 120 reunidos en el aposento alto, dice que se oyó un estruendo recio
y un viento recio que soplaba. Al Espíritu Santo le gusta manifestarse como un viento recio. Aquí está la plaga en Egipto, la plaga devastando. Dice el versículo 10, capítulo 10, versículo 19: el Señor nuestro Dios cambió el viento a un viento occidental muy fuerte, que se llevó la langosta y las arrojó en el mar. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Lo que la plaga vino a hacer y a devastar fue removido por el viento del Espíritu Santo. Si algo se había levantado, se había metido en las hojas de nuestros árboles y se estaba comiendo nuestros troncos, el viento del Espíritu Santo soplará sobre este lugar y se llevará la langosta, se llevará la plaga en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo dijo: el príncipe de este mundo, Belcebú, el príncipe pero de las moscas. My God, qué manera directa de Cristo hablarle a chanclas. Te crees príncipe pero de las moscas, mijo. Son las únicas que te siguen por lo apestoso que eres. Aleluya. Viento del Espíritu soplará, y se llevará la langosta en la plaga, porque el Espíritu Santo dice cuándo acaba. Él dice cuándo y hasta dónde el enemigo puede estar atacando. Cuando Dios dice se acabó, es porque se acabó. Aleluya. Aunque el enemigo tenía permiso de atacar, la agenda la maneja Dios. Aunque Satanás se levantó contra Job y lo oprimió, cuando Dios dijo se acabó el tiempo, te vas, él se fue. No quiero detenerme en mis puntos. Déjeme ir al segundo. Capítulo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 3. El Espíritu Santo es el río de mi vida. Él es el río de mi vida. Él es el agua viva que fluye dentro de mí. Históricamente el enemigo ha querido detener la iglesia de muchas maneras. Al principio, usted recordará en la Biblia que los apedreaban. A Esteban lo apedrearon, primer mártir de la historia de la iglesia de primitiva. Pero no fue el único, ni el primero ni el último. Los romanos los quemaban vivos en el circo romano. Los daban a los leones para ser devorados por los leones. Pero mi Cristo dice que Él es el río de vida para nosotros. Puede el enemigo, escuche, atacar por fuera. Jesús dijo: pueden atacar tu cuerpo y quitarte aún la vida, pero no tengas miedo a esos. No tengas miedo a los que te atacan afuera. A donde quiero llevarte es que el río de la salvación, el río del Espíritu está dentro de ti. Hay cosas que el enemigo puede quitarnos, que pueden encarcelarnos, que el enemigo puede ponernos bajo un hoyo, pero algo no puede hacer. Pudo meter a Pablo y Silas a la cárcel, atarle manos y pies, pero se le olvidó taparle la boca, porque su corazón seguía alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque de tu interior corren ríos de agua viva. Lo que el enemigo no puede parar es tu alabanza, y no puede parar tu adoración, no puede parar tu fe. Aunque te quemen en la hoguera, seguiremos creyendo que Él es Dios y que Él tiene el control. Eliseo le dijo al pueblo que estaba sediento: no se preocupen, solamente hagan pozos en este valle de arena seca. Hicieron pozos y Eliseo dijo: el agua va a subir. Y a la mañana el río de Dios vino. Muchas veces usted y yo tenemos que estar haciendo ríos
proféticos, con actos que nuestros ojos y nuestra mente nos dicen: estás loco, lo que estás haciendo es ilógico, lo que estás haciendo. ¿Cómo se te ocurre creer, pensar que algo positivo va a pasar? No es lógico. Pero el Espíritu dio agua viva porque Él lo prometió. Primera de Reyes capítulo 18, tercer ejemplo que tengo es el fuego. El Espíritu Santo es el fuego. Un sacrificio como el de Elías solo pudo haber sido consumido por fuego del Espíritu Santo. El fuego descendió milagrosamente del cielo y consumió el becerro que había sacrificado Elías. El becerro se consumió la carne, se consumieron los músculos, se consumieron los huesos, se consumió toda la leña, se consumió las piedras, se fundieron, quedó todo hecho pedazos. Porque cuando el fuego de Dios cae, no viene a quemarnos en tercer grado. Él viene a consumir todo lo que está en un altar y viene a hacernos cenizas, porque Él quiere reconstruir algo nuevo, porque el fuego purifica el altar. Nada más un amén ahí. El fuego purifica el altar y consume lo que está en el altar. No tengamos miedo que el fuego se encienda sobre nosotros, porque cuando el fuego viene a purificar, lo que es oro se purifica más. One more time. El fuego no puede destruir el oro, solo lo funde. Lo que hace es que lo limpia, lo purifica. La iglesia es una iglesia de oro, una iglesia valiosa a Dios. El fuego de Dios purifica y fortalece las vasijas. Las vasijas, cuando somos metidas al horno de fuego, no son metidas las vasijas al horno de fuego para ser destruidas, son metidas para ser fortalecidas, para que su consistencia se haga más fuerte. Cuando usted sale de la vasija, usted sale fortalecido cuando sale del horno, porque el fuego lo fortalece. Wow. A veces le tenemos miedo al horno de fuego. Pues le digo algo, es tiempo de que Dios nos eche al horno de fuego, porque ahí nuestras ataduras serán rotas. Mi último de los 4 ejemplos está en Segunda de Reyes capítulo 4, del versículo 1 al 6. La viuda, la esposa del profeta, y llegó con Eliseo. Dijo: mi esposo, siervo del Señor, toda la vida sirvió al ministerio. Se murió y dejó una deuda. Ni aseguranza tenía de vida, bro. Ni son caras si no tenía. Just think about it. Los militares están bendecidos, ¿verdad?, con esas cosas. ¿Ya, José? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No estoy envidiando, me está saliendo la envidia, yo creo un poco, ¿eh? Pero nosotros estamos enlistados en otro ejército. Y tenemos otro general, otro reino al que servimos, otro rey de reyes y señor de señores. Esta viuda viene con el profeta Eliseo y le dice: ¿sabes qué? Mi esposo, siervo de Dios, profeta fiel, pero endeudado, murió. Y los que nos habían financiado están sobre mí y se van a llevar mis 2 hijos de esclavos para cubrir la deuda. Yo pienso que esta mujer, porque ella bien pudo haber orado a Dios, pero dijo: no, yo me voy a descargar con Eliseo. Ya Dios ya sabe lo que estoy viviendo, voy a ir con Eliseo, porque él fue el que lo contrató. Eliseo oye la queja. Si algo admiro de Eliseo, es el nivel profético en el que él vive. Hay una
unidad en el espíritu en la que él vive. No es como Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Que al Balaam fue a orar a Dios: déjame ir con estos que vinieron a contratarme para Dios, déjame ir. Eliseo no ocupó irse a orar para preguntarle a Dios qué es lo que quería. Eliseo vivía en una unidad en el espíritu. Él sabía lo que Dios quería. El corazón de Dios latía en el corazón de Eliseo. Cuando Eliseo ve esto, él no tiene que preguntarle a Dios. Él solamente le dice: mujer, ve a tu casa, junta vasijas, todas las que puedas, no pocas, no seas escasa. ¿Cuántos escasos hay aquí? Ahorita que vayamos a comer, varón, no le pregunte a su esposa: ¿qué vas a comer? Y usted le enseña el menú del dólar menú. Hoy usted va a ir a comer lo que le guste, no lo que puede pagar. Están volteando los hermanos con la hermana. Cálmate, hermano. No, déjela. No seas escasa, trae todas las vasijas que puedas. Y te encierras con tus hijos, porque nada más tenía una pequeña vasija de aceite que le quedaba. Y con ella empezó a llenar una vasija, la llenó y trajeron otra y llenó todas las vasijas. Cuando Dios habla de que va a haber abundancia para nosotros, no solamente habla de una abundancia en el corazón, que es lo primero y más importante, también se vuelve nuestro proveedor. Y hay promesas preciosas donde Él dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No queremos ver a nuestros hijos pidiéndole de comer a una hermana de la iglesia. Como pastores, tú sabrás, tal vez hayas vivido cosas. Pero Dios dice que Él es fiel y que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esta viuda recibió una bendición muy grande. Esto era como tener una gasolinera en los días actuales. Vendió el aceite, pagó lo que debía y lo que le sobró le dio para su jubilación. Jesús vino a sanarnos, a transformarnos, a restaurarnos, pero lo hace a través del Espíritu Santo. Usted y yo esta mañana necesitamos su Espíritu. ¿Por qué no, antes de que cierre sus ojos, solamente piense en qué ha comido el gusano, la oruga, el saltón, el revoltón? ¿Qué ha comido en tu vida, en tu casa? ¿Qué es lo que el enemigo se ha llevado? ¿Qué es lo que ha destrozado en nuestros hogares, en nuestras vidas? Porque eso que fue destruido, dice el Señor, yo lo voy a recompensar, restituiré los años. Dice Dios, restituiré los años. Porque si de algo usted y yo sentimos que no podemos recuperar, son los años. Ese pensamiento impetuoso que siempre nuestra mente tiene diciendo: no, si hubieras conocido a Cristo antes, si hubieras tomado estas decisiones antes. Dios viene y nos dice: no necesito regresar el tiempo, yo puedo restituirte los años que perdiste. Yo puedo hacer que tu presente sea como soñaste que sería. Yo puedo hacer que todas las pérdidas que has tenido, yo te las restituya y las tengas como cosechas reales y verdaderas. Así le dijo el rey a la tsunamita:
¿cuántos años estuviste afuera del país? Dijo ella, 7 años, casi 8. Dijo el rey, la cosecha de su tierra por estos años sea contabilizada y páguesele a ella como si ella hubiera trabajado estos años. Cuando la palabra de restitución viene de parte del Señor, es una palabra de abundancia. Y Él dice, no seas escaso, no seas escaso.